Hoy en el cierre digital tenemos la oportunidad de hablar con uno de los artistas emergentes más, yo creo que talentosos del panorama actual español. Muchos puede que le conozcan por su nombre, Samuel Sarión, pero es más conocido entre ellos como Desmelenao, que este próximo 28 de febrero saca su nuevo tema Andaluz. ¿Qué tal, Samuel? Samuel Desmelenao, ¿cómo me dirijo a ti? Me voy a llamar Samu, si quieres, la gente siempre me llama Samu. En nada, bueno, has estado dando mucho bombo en redes con el nuevo single. ¿Qué nos puedes contar para este? ¿Por qué Andaluz? ¿Por qué este 28? Cuéntanos un poco. Pues he estado dando mucho bombo porque es un tema al que le tengo mucha fe, la verdad, creo que es como lo más petable que he hecho en mi vida, o que he sacado más bien, que he sacado. Y la verdad que me hace mucha ilusión sacarlo el 28 porque el 28 de febrero es el Día de Andalucía, como muchos sabréis, y es un día bastante bonito, bastante especial para mí, que además o sea, justo hace pues 4 años creo, estrené un tema, para mí un 28 de febrero que se llama El Rock Andaluz, que era de lo que yo hacía cuando era un chaval de todavía, y entonces es muy curioso pues ver ahora lo que voy a sacando, que es una cosa bastante, yo creo, bastante fresca y bastante del rollo que hago ahora que me gusta mucho. Y es un tema que habla un poco, pues, de mi experiencia, o sea, lo que es la experiencia andaluza, concretamente cuando te encuentras a gente de fuera de Andalucía o gente que no, o gente que reniega del espíritu andaluz, pero sobre todo gente de fuera de Andalucía y mucha gente de Madrid, ¿no? Que en Madrid pasa esto de que convergen gente de muchos sitios. eh, y muchas veces en el mundo este de la música, pues hay como cierta tendencia a actitudes un poco de bohemio o un poco forzadas, cosa que yo como persona andaluza no brego mucho con eso. Y entonces muchas veces me sentí mm, un poco vacilado, ¿no? Por la gente, como que la gente te vacila un poco. Y entonces hice este tema, en el que hablo un poco pues, de eso, de cómo me siento yo como andaluz, lo que creo, o sea, muchas de las cosas que percibo yo de mí con respecto a esta gente, pero un poco desde el orgullo, ¿no? Desde, me puedes vacilar, pero lo bien del estribillo, no te olvides que soy andaluz. Comentabas lo de rock andaluz, que lo habías sacado hace ya un par de años igual, y te quería preguntar un poco, viendo el vídeo, bueno, viendo realmente todo lo que has estado sacando últimamente, siempre hay una raíz muy cultural, muy de volver a esas raíces andaluzas en general, aunque tú eres de Málaga, pero hablas un poco de, como estabas comentando, de siempre la cultura y está muy presente incluso en tu música, ¿no? El sonido puede recordar un poco a C. Tangana Rosalía, ¿no? Esa idea de flamenquito, pero tú ya has llegado durante todo este tiempo a explorarla de muchos géneros, de muchas maneras. ¿Qué podemos un poco esperar? Y no solo en el nuevo single, sino también más adelante. O sea, ¿en qué punto estás? ¿O qué cosas te quedan por ver? Pues mira, ahora estoy, ese año quiero como explotar todo lo que me quede por explotar de música latina y como flamenqueo un poco. Em, y estoy muy centrado en eso. Entonces, este tema, por ejemplo, es un poco una rumba, a ratos un poco rumba portuguesa, que juega también mucho con la música máquina, con incluso el R&B, hay una parte también un poco así, vacilona, como medio afro, afro R&B. Y ya te digo, el principio, por ejemplo, tiene un bajo súper maquinero. Yo creo que está guay. Es bastante distinto a lo que vengo haciendo hasta ahora. Creo que lo más parecido puede ser Match Point por la frescura y la contemporaneidad, ¿no? Del sonido. Pero esto para mí es otra cosa y creo que refleja bien lo que va a ser mis próximos pasos, ¿no? Que ya te digo, un poco esa mezcla de mucho sintetizador roto de repente, ¿no? Como muy petado, mezclado con un bolero, en este caso con una rumba. Pero, bueno, otras cosas que hay por ahí, ¿no? Que saldrá próximamente también. Me gustaría también detenerme en El Niño Ciego y Alado, pero quería recalcar justo que estabas hablando de Match Point, que es una de las colaboraciones que has tenido y es algo muy destacable que siempre has tirado para gente de Málaga o gente cercana, digamos, a Andalucía. Eh, Se ve en tus letras, se ve en tus vídeos que tiene Andalucía que no tenga, por ejemplo, hablabas antes de Madrid. Bueno, justo Match Point, Alba Morena, justo es de Salou, de hecho, que es catalán. Pero yo que, no sé, siempre me he sentido, dejando a un lado los nacionalismos, ¿no? Pero siempre me he sentido como muy perteneciente a mi tierra, muy orgulloso de mi tierra.
Toda mi familia es de Andalucía y de Málaga, concretamente, desde las generaciones que yo conozco, por lo menos. O sea, mi abuelo, mis abuelos. Em, y para mí, Andalucía tiende a despreciarse mucho y la gente siento que se exporta mucho afuera la imagen española, lo que se exporta en realidad es la imagen de Andalucía en muchas ocasiones. Pero sin embargo, dentro de España, Andalucía no se la trata muchas veces con respeto o se la echa un poco por tierra. Quizá por nuestra forma de ser o por muchos tópicos que ha habido. También durante la dictadura, pues se nos coartaron muchísimas posibilidades. Entonces, lo que podría haber llegado a ser Andalucía desde un punto de vista ya incluso más puramente industrial y tal, no llegó a ser. Y se centralizó todo en Madrid. eh, y luego poco también en Barcelona, pero sobre todo en Madrid. Y a mí me da mucha pena porque yo como persona andaluza veo que yo todo y todo mi entorno se ha tenido que ir a Madrid porque es que no hay nada fuera de Madrid. O sea, fuera de Madrid es el páramo artístico, o sea, en el mundo del arte por lo menos. Y esto no está bonito, la verdad. De hecho, decía La Plazuela en una entrevista, dijeron que parece que todo tiene que pasar por Madrid y quizás eso habría que darle una vuelta, lo cual yo subrayo y repito, la verdad. O sea, definitivamente tendría que dar una vuelta porque genuinamente toda la gente que me rodea se tiene que ir a Madrid. O sea, incluso los que hacen la carrera artística, digamos, de su estudio en Málaga o en cualquier otro punto de Andalucía, tienen que acabar cuando terminen la carrera yéndose a Madrid porque es que no hay oportunidades de trabajo en Málaga. No hay una industria musical, no hay una industria cinematográfica, muchísimo menos cinematográfica. En el teatro es verdad que en Málaga está empezando a haber más cosas gracias a pues, muchas digamos, acciones que se están tomando por parte de tanto del Ayuntamiento y tal como de Antonio Bandera en este caso, a cual le agradecemos mucho su grandísima labor. Pero sí, en general Andalucía es un páramo artístico, lo cual es una pena porque concretamente la cantera que tiene me parece una pasada. O sea, es como estás echando, o sea, exportando toda la materia prima que tienes, que es muy valiosa. O sea, y eso pues me da mucha pena. Entonces, por eso yo tiro mucho para Málaga y también porque me siento muy de Málaga. Yo siento que me he criado en Málaga y cada vez que voy a Málaga me relaja y no sé, tengo una conexión ahí fuerte podría no serlo, podría de repente no me gustado, que tengo muchos colegas que no están así, pero yo concretamente pues disfruto mucho de mi identidad, ¿no? Como andaluz y malagueño. Estábamos hablando de justo eso, pero me gustaría también, ya que estamos, que estabas hablando de Málaga, hablar un poco de tu carrera, ¿vale? Eh, Empezaste muy joven, eh, a- estudiaste durante un tiempo música, lo dejaste, al parecer luego uno de los componentes de tu banda estuvo dándote clases, volviste a coger la guitarra y cuando nos quisimos dar cuenta con 17 años te fuiste a Madrid no solo a estudiar cine, sino también a empezar a tocar en garitos. ¿Cómo fue todo ese bullicio? ¿Cómo empezó ese duende Pues de la música? es una buena pregunta, la verdad. O sea, la historia, como cronológicamente, me apuntan a mí a clase porque yo estaba en mi casa, había un piano, porque mi hermana es pianista profesional, entre otras muchas cosas, que es una tía muy pesada, sobre todo, principalmente es actriz, ¿no? Y directora de escena, pero también cuando estudiaba cuando estaba en el instituto y tal, pues se sacó la carrera hasta profesional de piano. Había un piano allí en mi casa, claro. Y yo de pequeño, pues siempre estaba chaporreando en el piano y tal, y mis padres dijeron, no, tío, este chaval igual le mola esto. Me apuntaron a clases, estuve yendo un tiempo, al final me apunté a clase de guitarra, o sea, al conservatorio elemental de guitarra, estuve 3 años en elemental, aquello me reventó, no me gustaba nada, yo siendo muy pequeño, claro, o sea, me quité con, no sé, 9 o 10 años, que solo me hice 3. Y la pequeño no me entusiasma mucho. El modo operandi del conservatorio, además concretamente la guitarra, no me moló. Entonces lo dejé y estuve casi un año sin coger la guitarra, porque es que no le había cogido asco y no había aprendido mucho en realidad. Y entonces un vecino de ahí de la plaza del Señorío, que es donde yo vivo, que es de mi barrio, que además tiene la edad de mi hermana, que mi hermana me saca 10 años, él me saca 11 y eran de la misma quinta en el instituto, entonces se conocían del barrio y tal, porque además lo que enfrente era hermano de una gran amiga de mi hermana, entonces, en fin. Persona que me la cruzó un día por la plaza haciendo yo mi caco, iba yo con mi madre, y en una de estas me dijo, oye, Samo, me ha dicho tu madre que estás con la guitarra, tal vez te viene un día, tal.
Y yo dije, bueno, igual no voy, pues no, porque no estaba muy entusiasmado, como te digo, pero mi madre dijo, bueno, pásate. Me fui, me llevé la guitarra y claro, el colega de repente me puso allí a tocar en un momento locuras. En plan, yo recuerdo que lo primero que empecé con aprender con él fue, pues, los Red Hot Chili Peppers, mm, los Beatles, también alguna canción que le decía yo popera que escuchaba por aquel entonces, pero recuerdo mucho los Red Hot Chili Peppers. Luego me metió también por Berea, Jarabe de Palo, Juanes, como este Latin Rock, que fue un momento muy prime de la música en español, creo yo. Y entonces ahí me como que me reenamoré de la guitarra, ¿no? Con todo esto. Entonces estuve muchos años yendo a clase con él y a los 13, 14 descubrí al Kanka y al Niño de la Hipoteca y me cambió la vida, porque de repente empecé a escuchar, o sea, como que reconecté mucho con la música en español, porque en mi casa siempre se había escuchado mucho, pues mucho cantautor, mucho Sabina, Pablo Milanés, Luis Rodríguez, Serrat, muchísimo. Pero claro, yo había renegado un poco de eso, yo estaba en mi movida rocket, ¿sabes? Guns N' Roses, no sé qué, tal, Paranoia, varias. Y luego, en verdad, escuché un día al Kanka, bueno, de hecho fue una canción del Niño de la Hipoteca, de casualidad, y yo dije, hostia, y fue la primera vez en mi vida que yo recuerdo que escuché una canción y tuve la sensación de que la canción la habían escrito para mí, ¿sabes? Que era la canción de Romeo y Julieta, de El Niño de la Hipoteca, que en aquel momento estaba viviendo una situación yo muy similar y recuerdo escucharla y pensar, hostia, esto lo he escrito yo. O sea, es literalmente mi situación, lo que me está pasando, lo que me pasa por la cabeza, puesto en unas palabras maravillosas, preciosas y perfectas. Qué locura. Entonces empecé a escuchar mucha música, El Niño de la Hipoteca, del Canca, de este movimiento de cantautores de esa época, bueno, de esa época, que hace 10 años, ¿no? Que tampoco hace tanto, pero... Y recuerdo que me voló mucho la cabeza porque reconecté mucho con la música en español y ahí empecé yo a componer un poco más en serio, porque yo había escrito una canción así en inglés terrible, pero ahí empecé a escribir en español y me enamoré de la composición. O sea, le empecé a enseñar las cosas que tocaba los inglés del cine a Fernando, que era el tipo de ritmo de clase. Me molaba, me daba su feedback, él también componía, él es como máquina absoluto de la música. Me empecé a entusiasmar mucho con la armonía y entonces caí como que me volví muy loco, ¿vale? Con 14 años yo fue mi explosión mental. Entonces le di muy duro a eso y al año o a los 2 años pues ya empecé a tocar por allí, por Málaga. Y pues todos los veranos estaba tocando en una tapería, en un bareto, no sé qué tal. Y ya cuando terminé el segundo de bachillerato, o sea, desde cuarto hasta el segundo de bachillerato yo estaba por ahí tocando, donde me dejan. Iba con Fer, además acompañado de Fernando. Eh, Curioso que pasó de ser mi profesor a venir conmigo a tocar, la verdad que es muy bonito. Y entonces terminé ya, o sea, me fui para Madrid y en Madrid pues toqué en algún sitio así suelto tal, pero como que seguía tocando bastante mal, la verdad. Y entonces cuando llegué a Madrid ya vino la idea un poco de Niña se iba de lado y ya empecé como a cambiar un poco porque había sacado de menos de una piedra, justo cuando llegué a Madrid lo saqué, que mi primer EP, que es un EP con de canciones que había escrito por 15 años, ¿sabes? Y suena muy a cantautor, muy una cosa más clasicona. Y entonces cuando llegué a Madrid como que empecé a o sea, hacer un revisionismo de lo que yo había escrito y de cómo componía yo y hice como una aproximación más formal a la música electrónica. Y entonces a partir de ahí surgió la idea de Niños Bailado y todo eso. Pero sí, esa fue un poco mi historia y a día de hoy pues Fernando por suerte sigue tocando conmigo y es uno de mis amigos, la verdad, es bien. Comentabas el niño ciego y alado. He leído que toda esta idea empezó durante la pandemia, cuestionándote cosas sobre ti mismo, sobre las relaciones, sobre cómo la sociedad espera que te comportes con ciertas relaciones de tu vida. ¿Puedes desarrollar un poco la idea? Porque me parece muy interesante y cada vez que lo cuentas le vas dando unos matices diferentes y se van diciendo aún más. Y bueno, di, en plan, Claro, claro, pues a ver, yo tuve pues mi despertar absoluto, digamos, social y también sexual, evidentemente, cuando era un adolescente, pues no sé, cuando entré al instituto, básicamente con 13 12 13 años y con 14 como que empecé a darme cuenta de que dije, hostia, en verdad, y le puede gustar a la gente y si hace ciertos comentarios, la gente te los devuelve y entonces descubrí lo que viene siendo el coqueteo, ¿vale? Cosa que es muy divertida, la verdad, el coqueteo es muy divertido. Y entonces, como que a partir de ahí yo empecé a desarrollar como una
un gusto por esta sensación, ¿no? De gustar a la gente, el ligoteo, el tonteo, tal, esta cosa. Y bueno, me eché pareja. eh, y entonces teníamos, o sea, al principio no me rayó nada, pero es verdad que cuando me fui a Madrid, sobre todo, de repente dije, hostia, bro, estoy conociendo un montón de gente increíble, que me gustaría conocer más, pero soy con mi pareja y yo quiero mucho a mi pareja, pero esto como que te genera muchas dudas, ¿no? Sobre todo cuando tienes 17 años, pues te vuela un poco lo que tú tienes como lógico y razonable. Y entonces me planteé mucho con esto y me planteé hasta qué punto, o sea, después de darle muchas vueltas, ¿no? Y no hablaba con mi pareja y todo esto, como que llegué a la pregunta de cuánto de esto es, digamos, innato en mí, o sea, algo que yo, con lo que yo he nacido y que forma parte de mi forma de ser natural, y cuánto ha sido un poco más inducido por el mundo en el que vivimos, que es un mundo, pues, evidentemente extremo consumo, de un capitalismo desenfrenado y muy acelerado, que o sea, se traduce en nuestras relaciones y permea nuestras relaciones por completo. Em, y luego también esta idea como del hombre, ¿no? Que yo nunca me había sentido especialmente hombre ni especialmente masculino, por así decirlo, en lo que se suele asociar como, pues, el macho, ¿no? Yo nunca me había sentido así, pero es cierto que tenía esta actitud más tipo Julio Iglesias, o sea, respecto al carácter masculino, concretamente lo que alude a la forma en la que te relacionas con las personas que te interesan en un aspecto más afectivo, romántico afectivo. Eso sí que lo tenía yo muy metido en la cabeza, ¿no? Tomo a Julio Iglesias de ejemplo porque me parece un poco el epítome de esto, ¿no? Es como el hombre galán, ¿sabes? El galán. Yo tenía mucho esta idea de galán y yo era como, tengo que ser un galán, tengo que ser un truán, muy hot todo el rato, ¿no? Eh, y entonces me empantallé mucho con esto y concretamente mi hermana, como bien te digo, pues es actriz. Mi cuñado es actor también, se conocieron en la carrera y a mi cuñado y a mi hermana pues le gusta mucho Don Juan, especialmente mi cuñado es un lobo de Don Juan. Y a mí siempre me había gustado mucho la figura de Don Juan, también, la verdad. Y por aquella época, pues me lo estaba yo leyendo y aparecía muy rayado también con quería hacer un disco y no quería que fuera un disco de canciones de amor suelta y tal. Y mi pareja de aquel momento me dijo, bro, quizás justamente debería hacer un disco hablando sobre el amor, sobre toda esta paranoia que tú tienes. Y dije, coño, es verdad. Me indució esta idea en la cabeza, la verdad, brillantemente. Y gracias a este comentario que me hizo, pues se me ocurrió esta idea del disco, un disco inspirado un poco en el mito de Don Juan, que creo que Don Juan es perfectamente portable a la vida de hoy, ¿sabes? Al mundo actual. Y en la gente joven es algo que sigo viendo. Y aún habiendo hecho el disco, pues son preguntas que siguen viniendo, ¿no? En plan, ¿esto que he hecho, lo he hecho porque tal o lo he hecho porque tal? ¿Lo he hecho porque realmente me interesa a esta persona o porque me apetecía tal o no? Es como preguntas que yo personalmente he sentido y ya tengo que sigo sintiendo. Y que hablando con gente me da cuenta de que es algo bastante extendido. Entonces, pues hice ese disco y la verdad que estoy muy contento porque me sirvió también para explorarme un poco a mí mismo en todo este sentido a la hora de escribirlo y poner en claro muchas cosas, ¿no? Y que por lo visto, pues, bueno, mucha gente me ha hablado y me ha hecho que también se ha sentido muy identificado y que le ha gustado y le ha ayudado a entenderse un poco. O sea, que eso a mí me parece genial, la verdad. Me pareció un tema que nunca se había tratado tampoco. Yo nunca había estado hablando de esto, entonces era como más confuso, porque la única gente, o sea, solamente podías hablarlo con tus amigos, ¿no? Y con gente muy cercana, porque también era como un tema delicado, porque es como, quiero a mi pareja, pero es como que esta cosa o sea, esto me genera también cosas como que me gustan mucho, entonces como, y bueno, pues hice el disco y un poco escondiéndome en la figura de Don Juan, me vi en la libertad de hablar de todo esto sin mucho tapujo. Es un disco que, bueno, tiene una propuesta artística muy interesante porque todos los capítulos por lo menos están no solo hechos en canciones, sino también tienes los vídeos subidos y tienen sus portadas en Spotify. Te quiero preguntar un poco por ese apartado también artístico, porque creo que, sobre todo desde El Niño Ciego y Alado, se te ha visto un cambio en la propuesta artística mucho más grande de la que ya tenías antes. ¿Cómo surgió todo ese proceso para construir todo lo que engloba El Niño Ciego y Alado? Pues yo es que yo me fui a Madrid a estudiar cine, entonces yo siempre, o sea, yo de hecho estaba convencido de que iba a ser director de cine, al final las cosas, la vida me ha llevado por otros caminos, pero yo estaba muy convencido de que iba a ser director de cine, entonces para mí todo el apartado visual
era muy importante. Y para mí es una parte esencial de mi proyecto, la verdad. Entonces, mi pareja en ese momento, como te digo, pues se dedicaba a estudiar escenografía y también se dedicaba un poco pues a esto de imagen, a lo creativo, tal. Y la verdad que entre los dos, pues construimos un poco todo el universo del Niño Severado, pues inspirándonos un poco en todo aquello que nos servía, ¿no? A la hora de construir. En mi caso, pues yo, por ejemplo, se ha tirado mucho de, pues, eso, de Julio Iglesias, de todas las iteraciones que ha habido de Don Juan, como investigando cuáles nos interesaban más, cuáles menos, eh, dónde se encuentra Don Juan en cosas que se hayan hecho en el siglo XX, en el siglo XXI. eh, un poco también la España oscura me interesaba mucho. De hecho, bebí bastante de Goya y de hecho ahora justamente el disco, o sea, Goya en general siempre me ha gustado mucho, la verdad, y siempre he bebido mucho de él. En ese disco activamente tomamos muchas ideas de la obra de Goya y concretamente ahora en el que va a salir o sea, en el próximo EP, pues el primer tema que salió, que es Andaluz, la portada es de un grabado de Goya, precisamente. Sí que es verdad que Goya nos inspiró bastante. Y luego también toda la obra de Vigas Luna, por ejemplo, Jamón Jamón, fue como, wow, esto es perfecto. O sea, esto es justo lo que tanto Jamón Jamón como Huevos de Oro, como La Teta de la Luna, o sea, esa trilogía entera fue bastante inspiradora y bastante esclarecedora, la verdad. Luego ya te digo, pues toda la figura del torero, ¿no? Sobre todo mucho el torero en la prensa rosa. em, Como esta cosa, ya te digo, del galán español, del truán, todo eso fue bastante inspirador. Entonces, a partir de ahí, pues construimos todo el relato visual de luego el bandolero, por supuesto, que estoy obviando una de las cosas principales, que es el bandolero, que creo que tiene mucho que ver con ese truán, a la par que con el componente muy andaluz, ¿no? El pícaro también. Entonces, para mí, la figura del bandolero también fue bastante importante. De hecho, hay un tema que se llama el bandolero, ¿sí? ¿Qué te ha enseñado el niño ciego y alado después de haber desarrollado todo el proyecto? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué respuesta te ha dado con esas primeras preguntas que tenías sobre lo que era el amor y etcétera? Que el amor mueve el mundo. O sea, el mundo terrenal de la gente como nosotros, ¿no? El mundo masivamente hablando, desgraciadamente lo mueve otras cosas. Pero el amor es todo. O sea, yo me he dado cuenta de que lo que más me llena en el mundo es el amor. Y que lo que más me inspira es el amor. Y que lo que más me mueve es el amor. O sea, yo me muevo por amor. Todo lo que hago por amor o por miedo a la muerte. Que es amor a mí mismo, con lo cual viene a ser lo mismo. Creo que eso es lo más importante que me ha llevado. Y también procurar no herir a la gente, a la gente a la que amas, claro. Pero amar mucho, amar mucho. Lo dice mucha gente a la que hablo lo ha dicho. Casey lo dice, cuanto más amor das, mejor estar. Y Robert también lo dice, ama, ama, ama y ensancha el alma. Es que eso es lo que más serio que me ha enseñado. Luego ya las preguntas, resuélvelas en base a esto, en base a amar. Amo a esta persona, con lo cual voy a actuar de esta manera porque no quiero que esta persona, pues, lo pase mal o igual, o, en fin, tú me entiendes. Como en base a tomar las decisiones en base a aquello que amas. ¿Queda algo de Don Juan después de un año de la salida del disco en ti? Sí, yo creo que siempre queda un poco. Es como la figura esta del pícaro español, el bandolero, el Don Juan, creo que tiene mucho que ver conmigo al final. O sea, ha sido mi primer proyecto grande y me siento orgulloso de ello porque creo que define muchos aspectos de mi persona que creo que siempre están un poco presentes. O sea, lo que voy a sacar próximamente, por ejemplo, se aleja un poco de eso, pero siento que es algo que está como un poco latente siempre en el fondo, igual que estaba latente el hecho de que sea andaluz. Es como algo que no puedo tampoco evitar. O sea, Quería también centrarme en que justo últimamente estás haciendo unas actuaciones con una propuesta visual también muy interesante. ¿Cómo es un preludio de lo que vas a sacar próximamente o está siendo, digamos, esa guinda final a lo que fue tu proyecto anterior? pues nosotros cuando presentamos el disco el año pasado, ahora justo hace un año, el 23 de febrero de 2024, lo presentamos en Madrid y luego el 2 de mayo en Málaga. Y hicimos ya una propuesta pues muy teatralizada en la que contábamos un poco, o sea, se narraba la historia de Don Juan, con los bandoleros, ya te digo, era todo bastante teatralizado.
era el momento en que aparecía el cura, todo esto. Y como que Don Juan se confesaba, estaba guay. Creo que yo me quedé muy contento. Hicimos esos 2 conciertos, fue muy bien. Y luego ha pasado el año y es verdad que yo quería como dar un último concierto en Madrid con esta movida de Niños de Lado y de Don Juan. Y lo dimos pues en enero, a finales de enero. Y la verdad que fue una pasada porque siento que fue una versión mucho más madura. O sea, fue un poco la cola de lo que hicimos el año pasado, a la par que una cosa mucho más madura, mucho más trabajada. Se notaba que ya la banda llevábamos un año tocando juntos, o sea, más de un año tocando juntos. En general me he quedado muy contento con cómo ha quedado lo que hicimos en enero. Por suerte estoy rodeado de gente que son increíbles, o sea, tanto los músicos como todo el equipo creativo y de producción. O sea, en este caso, por ejemplo, la dirección la lleva mi hermana, que ya tengo que es actriz y es que es una persona que parece que siempre que lo digo, la gente me mira como, bueno, dice porque soy hermana, pero genuinamente es una tía que yo siempre digo que debería dedicarse al cine porque tiene una capacidad de resolución de problemas, o sea, y de conflictos a una velocidad abismal. Y luego para la regiduría también y tal, es como muy, muy buena en su trabajo. Entonces, es una alegría que me dirija a las cosas que yo hago, y que sea mi hermana, por suerte. Entonces, pues lo he hecho con ella. Luego mi cuñado también, pues es el cura, por ejemplo. Y en esta, pues, aparte de salir el cura, salía también una especie de pseudo doña Inés, que es la otra protagonista del disco, claro. Y yo me he quedado muy contento, la verdad. También hemos incluido las de, o sea, en una presentación un poco de La razón del amor, a la par que un cierre del Niño Severado, porque La razón del amor para mí era un poco pues una cola de El Niño Severado. O sea, creo que cuando lo escuchas es fácil ver temas muy similares, como, bueno, reincidir en los mismos temas, tal cual. Entonces, sí, eso ha sido más un repaso de lo que había que un anuncio de la próxima. Toda tu música tiene como ese toque nostálgico, pero realmente entiendo también que porque eres un artista emergente, mayoritariamente tu público es alguien joven. Y hablábamos justo antes de que tú ves que ese público también es muy fiel. ¿Cómo ves? Porque al final le introduces muchos cantantes, muchas referencias o muchas figuras que a lo mejor gente más joven se le pueden ir si no están tan culturizados, ¿no? ¿Cómo ves la recepción de un público a unos sonidos más diferentes que se alejan un poco del pop convencional o del reggaetón que tanto sigue apareciendo en la música española? Pues yo en mi caso no he sentido que eso haya sido un problema, fíjate. O sea, yo creo que también porque yo tengo tendencia como compositor siento yo, a melódicamente hacer cosas. O sea, creo que eso es quizá uno de mis fuertes, que tiendo a hacer melodías que se aproximan mucho al pop o a lo eh, sencillo melódicamente, más que lo sencillo, lo intuitivo. Siento que son melodías muy intuitivas dentro de géneros que quizá no lo son tanto. Entonces, por eso siento que es como muy digerible. Esto también es porque es un poco una de mis máximas, ¿no? A la hora de componer es como, voy a intentar hacer aquello que me interesa y aquello que me parece que es como apretar un poco las tuercas de lo que ya se ha hecho, pero como o sea, todo bajo un sesgo de, tengo que hacer algo que una persona que no haya escuchado, o sea, que su música, su referencia musical sean David Bisbal, Quevedo y Coldplay, y le pueda parecer muy digerible. O sea, que no le choque, que no diga esto qué coño es. O sea, eso para mí es importante. Creo que hay una doble dificultad. Es experimentar a la par que hacerlo digerible, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y muchas veces cuando digo lo de hacerlo digerible, como que la gente me dice, bueno, que entonces reniegas de tu propuesta artística personal, tal. Y yo digo, no, es que yo hago las cosas pensando mucho en el público. O sea, yo a la hora de componer pienso mucho en un poco el pueblo, ¿no? Lo que escucha, o sea, en lo que quiero que reciba la gente cuando lo escucha. Entonces, para mí es importante que lo pueda entender tanto mi abuela como el crítico musical más friki de hacer magazine, como mi colega, el de toda la vida, ¿sabes? Creo que es importante que haya un poco esa... Y la verdad es que es cierto que estoy muy agradecido porque tengo un público bastante fiel. No son gente que está ahí enganchada a la movida y yo lo agradezco mucho porque para mí, pues, evidentemente, es una alegría, ¿no? Como artista, la verdad. Les mando un beso a todos. ¿Cómo se vive? Porque me parece muy interesante, yo al final lo he ido viendo, lo hablábamos antes, mucho la figura de los artistas emergentes actualmente, pero cómo se vive el estar
ahora mismo en una situación en la cual las redes puede cambiar completamente tu vida de un día a otro o esforzarte en conseguir una mayor audiencia? O sea, ¿cómo influyen las redes ahora en la vida de un artista? Las redes para mí me afectan bastante, la verdad. O sea, yo creo que me parece terrible. Yo soy un poco, creo que como mucha gente de nuestra generación que progresivamente está cada vez odiando más las redes, yo soy un poco, cada vez me cuesta más. Pero creo que desgraciadamente no puedes hacer prácticamente nada. O sea, no puedes llegar a eh, transmitir tu discurso artístico si no explotas las redes. Perdón, como creo que he dicho al principio justo antes de la pregunta de la red. ¿Cómo se vive? Más o menos la idea era cómo se vive ahora siendo un artista emergente e intentar crecer ahora Claro. con la interacción de las redes. Pues es que es muy chungo, tío, la verdad. Sobre todo porque yo, por lo menos, en mi caso, no, es que yo no, ojalá, ojalá te pudiera decir, pues mira, mi tío trabaja en no sé dónde, pero es que yo no tengo a nadie que se dedique a esto, ni conozco gente, o sea, ahora estoy empezando a conocer gente porque yo ya 2 años y empiezo también un poco a escarbar, ¿no? Pero no tengo gente cercana que me pueda echar una mano como artista emergente, ni tampoco soy una persona adinerada, evidentemente, entonces como es muy complicado. O sea, creo que ser artista emergente es muy chungo. Y además como que todo rema en tu contra. O sea, se siente un poco como de verdad. Y luego el tema de las redes, claro, es una movida porque es que, ya te digo, por un lado, es que tampoco yo soy muy fan de las redes. De hecho, cada vez que conozco a alguien, a una persona nueva y me acabo haciendo como amigo de esta persona, siempre me acaban diciendo, bro, es que tus redes son redes de como de artistas famosos, o sea, no famosos, pero como de artistas como de no hay nada de tu vida, ¿sabes? En plan, como que es como muy complicado saber algo de mi vida por mis redes, porque es que yo genuinamente no es algo que me interese mucho. O sea, yo subo cosas en redes porque tengo que hacerlo, porque forma parte de mi trabajo ya, definitivamente, pero si no, no lo haría. Y es muy complicado porque encima también cada vez los algoritmos son más extraños, cambian cada 2 por 3, lo que funcionaba hace un año ahora no funciona. También a una cosa como muy azarosa de que de repente un día hace un vídeo de mierda y funciona súper bien y al día siguiente hace un vídeo súper currado y no lo ve nadie. Es muy complicado, la verdad. O sea, abrirte camino como artista emergente es chungo de cojones, sinceramente. Yo eso lo recomiendo a nadie. Ojalá que tengáis todos gente que os pueda enchufar. Yo generalmente lo digo, ¿eh? Me parece mucho más sencillo. No voy a ver ninguna vergüenza en eso. ¿Y hay algo bueno de las redes al ser artista? Bueno, es verdad que mira, lo que me llevo positivo es el contacto con la gente. O sea, a mí cada vez que me escribe alguien o cada vez que aparece mi nombre en Twitter y veo lo que dice la gente, yo ahí me llevo la alegría. Y digo, me voy a muy ese día como pensando, hostia, tío, hay una persona en Valencia que está escuchando mi música y que se está acordando de no sé qué. O que ha pensado que que esto es tan importante como para poner un tuit al respecto. Que es que yo lo pienso en mí mismo y digo, macho, para que yo ponga un tuit sobre algo. O sea, sobre algo de arte, digamos, como que tiene que ser algo muy concreto, ¿sabes? Y pienso, tío, la gente realmente escucha mi música y conecta con ellos. Luego mucha gente, por ejemplo, me escribe y dice, tío, mandame un vídeo para mi primo que está mal y le encanta tu música y súper friki y tal. Y coño, pues eso es una cosa de las redes que yo agradezco mucho, la verdad. Para mí es lo más positivo que me han dado las redes en mi vida, creo, las redes sociales. ¿Y cómo influyen, por ejemplo, a tu salud mental como artista? Esa conectividad constante. Coño, terrible. Intento evitarlo en la medida de lo posible. O sea, no es... también creo que yo creo que por suerte no me siento, no me veo tan afectado como otra gente de mi alrededor. Creo que muchos compañeros quizás lo sufren mucho más y genuinamente me parecen muy jodidos. Yo es que por suerte, pues sí, el típico niño internet, desde que tengo uso de razón, he estado pegado a un buscador web. Entonces, no tengo tanto conflicto, quizá por eso ahora intento renegar un poco más de eso y como que no brego mucho con ello, pero de verdad que no me generan tanto conflicto como de estar conectado a internet todo el rato. De hecho, hay un texto muy bueno sobre esto de una chica que se llama Leonera, Leonor Cervantes de Málaga, también, que escribe en
en el periódico de La Opinión y escribió un texto, su último texto sobre esto, sobre como mi yo de internet y mi yo de la vida real. Y yo siento que al final, eh, en mi caso es un poco mi yo artístico y mi yo de las redes son un poco lo mismo, ¿sabes? Y entonces como que no me raya porque tampoco todavía yo he recibido muchos comentarios negativos, ¿sabes? En plan, lo peor que puede pasar es que subo un vídeo a TikTok y a lo mejor de cada 50 que subo, uno hay algún iluminado que me pone algún comentario desafortunado, pero es que tampoco, o sea, como que todo lo que me llevo en ese sentido, pero es más positivo y no me raya en exceso. Pero siento que verá que es un problema que concretamente a mí no me ataca, pero que está claro que es un problema que hay en general. Porque lo veo mucho en compañeros y en amigos y es una mierda, la verdad. O sea, no es. Y luego, aparte, es que a nadie le gusta subir TikTok, esa es la verdad. O sea, a mí me parece un coñazo, a toda la gente, a todos mis amigos les parece un coñazo, es como. Tienes que subir un TikTok porque, por lo que te digo, porque es la única forma al final de alcanzar un público masivo, pero masivo o más allá de tu barrio y tus colegas, ¿sabes? En realidad. Pero es una mierda. O sea, pues a ti te gustaría estar pues, haciendo canciones, simplemente subiendo tus canciones, centrándote en tu discurso artístico, en tu discurso creativo, tal. Pero tienes que estar haciendo eso, haciendo un poco el parguero, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho hacer el parguero, pero cuando lo tocas de por obligación, no es tan divertido. Eh, Somos la generación Z, que tú formas parte de ella, somos la generación que últimamente más está dejando las aplicaciones de citas o estas aplicaciones para conocer gente. Ya que tú ya tienes un bagaje como Don Juan y en todo en el amor, ¿cómo ves? ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con este tipo de aplicaciones y cómo la ves en tu entorno? Si te soy sincero, yo no la he usado en mi vida. Tengo curiosidad. A lo mejor un día me la hago así por la cara, pero nunca la he usado. No sé cómo funciona del todo. O sea, conozco lo del slide y tal, pero como que yo nunca la he usado. Y tampoco he visto yo, o sea, no tengo conocimiento de campo. Te puedo decir que una amiga mía, Raquel, un día me dijo que estaba mirando tal. Y yo dije, mira, pues a ver si un día me la hago tal, a ver qué onda con eso. Y me dijo, no te la hagas, que sea tu última opción. Y yo dije, bueno, vale, pues no me lo voy a hacer por bruto. No, no estoy ahí, pero no sé, no tengo mucha experiencia con ella. Supongo que es interesante. A mí me parece interesante porque siempre me ha parecido interesante conocer gente en general. Y Internet no ha sido un mundo aparte, ha sido un mundo, ha sido también mi mundo real. Entonces, también me ha gustado conocer gente por Internet, pero concretamente apps de citas y eso nunca la he utilizado. Entonces no te puedo dar mucho feedback. Ahí. Lo que me han contado un poco es que sí que te gusta bastante Dungeons and Dragons. O sea, dragones y mazmorras. Sí, de hecho, justo tengo aquí a mis colegas que están, o sea, ahora cuando termine de llevar un tiempo voy a recoger la comida y y seguramente juguemos un rato antes de dormir. ¿Y de dónde viene esa faceta? Pues, tío, muy buena pregunta. Yo fui a un campamento que me cambió la vida, de sexto de primaria a primero de verdad eso, ¿vale? Yo en el colegio era un poco pringado, a ver, era pringado el cole, no te voy a engañar. Y recuerdo que cuando terminé el colegio, en verano fui a un campamento en el que no me conocía nadie, ¿vale? Era un campamento que se llamaba Hacienda Barriche y ahí de repente yo, por alguna razón, triunfé. Por primera vez en mi vida, como que yo era una persona muy guay. Y recuerdo que aparte de llevarme eso y de cambiar mucho mi percepción de la vida en general, por eso entré al instituto como una persona nueva, em, recuerdo que me cambió la vida porque fue la primera vez que jugué rol. O sea, a mí siempre me habían volado la cabeza el concepto de los juegos de rol y lo había visto en pelis, en libros, tal, pero nunca lo había podido jugar ni había entendido cómo coño se jugaba. Y en aquel campamento conocí a una persona que me lo enseñó, jugué allí y me volví loco. O sea, ha sido mi gran obsesión desde entonces. Mis tres grandes obsesiones son el cine, la música y los juegos de rol. Y la única que no tiene nada que ver con mi trabajo son los juegos de rol. Entonces, es como mi verdadero ocio puro, ¿sabes? En plan, es puro ocio. En plan, yo juego juegos de rol, es como, wow. Y además es que me encanta, me apasiona, de verdad. O sea, siempre juego de máster yo, siempre soy el máster. Y es como también otra vertiente creativa en la que no tengo que pensar en nada, no estoy rayado ni por los números, ni por esto tendrá coherencia, la gente pensaba que es una mierda. No, es como, hostia, me he inventado una historia de que no sé qué. Y ahora llego con mis jugadores y con mis colegas y jugamos y ya está. Y es muy divertido, siempre. Y encima te reúnes con amigos. Es que para mí los juegos de rol, todo el mundo debería jugar juegos de rol, de verdad. Son muy sanos. Y bueno, a partir de comentar los juegos de rol,
solo ya para terminar, bueno, primero, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a ese Samuel de, yo qué sé, mm, 10 años, ahora que ya tienes una edad? ¿Cuál sería el consejo así sin contexto y sin nada que le darías en la vida, por ejemplo? Fíjate de tu instinto y no te culpes demasiado, supongo. Y hazle caso a tu madre. Ese sería mi consejo. La verdad, mi madre es muy sabia. Mi madre y mi hermana son muy sabias. Le diría, hazle caso a tu hermana y a tu madre, porque seguro que te dan buenos consejos. Hemos hablado un poco también de la industria musical y de cómo te ha influido. ¿Qué consejo también le darías a un artista emergente que le guste tu música, por ejemplo, y que quiera el día de mañana embarcarse a ser cantautor o trabajar en ello? Fíjate de tu instinto, de verdad, es que me lo diría a mí yo de 10 años y también se lo diría a alguien que está empezando. Fíjate de tu opinión, de tu gusto. Lo más importante es el gusto. Tú tienes un gusto que es el tuyo. Refinado, evidentemente, cuando empiezas no tienes un carajo de gusto. Yo cuando empecé no tenía nada de gusto. Y seguro que me queda muchísimo gusto por desarrollar. Pero yo de verdad, es que la experiencia clave es ponerle una canción que has hecho que todavía no ha salido, te la pones a 20 personas y las 20 personas te van a decir cosas distintas. Y cada uno te va a decir que le gusta mucho, otro te va a decir que es una mierda, otro te va a decir que es lo mejor que ha hecho en tu vida, otro te va a decir que es lo peor, y otro te va a decir que esta frase es muy buena y otro te va a decir que esa frase es muy mala. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿A ti te gusta? ¿Te parece que está guapa? Confía en tu gusto. Yo, cuanto más confío en mi gusto, más me salen mejores cosas, la verdad. Evidentemente, la opinión hay gente de la cual valoro mucho la opinión, pero al final, cuando tienes un gusto afinado, o sea, trabájate el gusto, ¿sabes? Para afinarlo y decir, "Mm, sé que esto os parece una mierda a todos ustedes que os estoy enseñando el tema, pero fiaros de mí, hacerme caso, porque yo lo veo". Y luego la gente ve la recepción y dice, yo sabía que esto iba a funcionar. La verdad es que ha sido una entrevista que disfruto muchísimo. Muchísimas gracias Yo por también. venir al Cierre Digital, las entrevistas del Cierre Digital. Recuerda así un poco por encima dónde pueden escuchar la canción o dónde un poco así a redes. Haz un poco de publicidad de ti mismo. Es tu momento. Pues soy desmelenado, me podéis encontrar en todas las redes con ese nombre, @desmelenado, no desmelenado ni el desmelenado, desmelenado a secas. Me podéis encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, donde escuchéis música en vuestra plataforma favorita. Y en YouTube además tenéis todos los vídeos. Y el 28 de febrero pues tener un tema que se llama Andaluz, que tanto si eres andaluz como si no lo eres, creo que te puede venir bien para levantarte un poquito el ánimo y mandar a tomar viento a gente que no te toma en serio. Pues muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Me he sentido súper cómodo, ¿eh? Ha estado muy guay, la verdad.